Está mal decir que todos los vehículos son una pérdida de dinero y que ningún vehículo es una inversión, sobre todo cuando hablamos de vehículos de trabajo, porque un vehículo de trabajo no solo se paga solo, generando dinero para ti y para tu negocio, sino que también, por lo menos en mi país, un vehículo de trabajo, tanto el valor del vehículo como los intereses del financiamiento, lo puedes deducir de tus impuestos al 100%. Esto quiere decir que si pagas impuestos al final del año, este vehículo podría pagarse solo con el dinero que estás deduciendo de los impuestos de tu actividad económica. Lo primero que tienes que saber sobre Tornado Van es que si estás en Tepic, Nayarit, ya puedes ir por la tuya a Chevrolet Aeroplaza de Tepic. Lo segundo que tienes que saber es que hay dos modos de manejo que cambias con tu mente. Ponemos primera, le damos para adelante. El primer modo de manejo es el modo Take It Easy, y en este modo haces los cambios de marcha a las 2000 revoluciones por minuto. Ya voy en quinta, sigo acelerando y hago el cambio a sexta marcha. Este es el modo en el que vas a ahorrar mucho más combustible. El siguiente modo es el modo Pasumecha. ¡Pasumecha! ¡Pasumecha! Y en este modo tienes que hacer los cambios a las 3000 revoluciones o más. ¿A qué me refiero? Bueno, acelero, llego a las 3000 revoluciones o incluso hasta las 3500 y ahí hago el cambio de marcha. Este es el modo que vas a usar cuando tengas que conducir con mucha carga. 4000 revoluciones por minuto y hago el cambio a quinta. Cuarta, tercera, freno, punto tacón, segunda y tercera otra vez. Me encanta que la tracción es trasera y que Tornado Van cuenta con flecha de cardán. Esto permite que la camioneta empuje con las ruedas traseras y, como es una camioneta para trabajo y carga, empujar con las ruedas traseras implica mejor tracción. No solo eso, sino que también tu negocio se va a ver extremadamente beneficiado porque vas a poder tener un vehículo muy espacioso en el que puedes mover todo tipo de mercancías con más de 3300 litros de capacidad volumétrica de carga o específicamente 650 kilos de capacidad de carga, sino que también te va a dar a ganar muchísimo más dinero. Joya. Entre sus rivales podemos encontrar a la mismísima Peugeot Partner Rapid, que antes era la Ram ProMaster Rapid, pero con la reestructuración de Stellantis, todas las camionetas cerradas de carga pasaron a ser ahora de Peugeot, mientras que las pickups pasaron a ser de Ram. E incluso, ¿por qué no mencionar al Volkswagen Caddy? El problema es que también son bastante más caras. Y si lo que quieres es recuperar tu inversión, que el vehículo se pague solo y que te empiece a generar utilidad para tu negocio lo más pronto posible, entonces esta es la buena. Porque ¿cuál es el punto de un vehículo de trabajo si no es hacer más dinero y traer más bienestar al negocio y a la familia? ¿Cuál es el punto de un vehículo de trabajo si no es mejorar tu nivel de vida y tu nivel de trabajo? ¿Cuál es el punto de una camioneta de trabajo sino ayudarte a incrementar tus ganancias sin sacrificar la comodidad? En cuanto a seguridad, Chevrolet Tornado Van cumple con frenos antibloqueo ABS, así como 2 bolsas de aire. Sí me hubiera encantado que tuviera mínimo 4 bolsas de aire, pero comprendo que también sus rivales de bajo costo andan por el estilo. Pero sí, la marca tiene un área de oportunidad bastante buena ahí. En cuanto a sus versiones y precios, te los pongo en pantalla en lo que voy diciendo todo esto, y es que esa es su verdadera carta más fuerte, ya que esta es libra por libra
ahora la camioneta para trabajo y carga cerrada con capacidad de 3.300 litros de volumen y 650 kilos de carga, más barata a la venta el día de hoy. En cuanto al consumo de combustible reales, le he logrado sacar a 1000 metros de elevación sobre el nivel del mar en condiciones buenas, con hábitos adecuados, hasta 17.8 kilómetros por litro. Pero no me tienes que creer. Vamos a ver el resultado de la prueba que hicimos de Tornado Van versus 1 litro la última vez. Ok, tengo que hacer malabares. Me confundí, ya revolucioné más el motor. Se nos apagaron las cámaras, tuvimos aquí una emergencia. 15.2 kilómetros recorridos. Es en condiciones cuidadas, con hábitos cuidados. Ay, se me muere. Ya se me muere. Ahí perdimos. Yo creo que sí llegamos a los 18 kilómetros, pero ahí perdimos ya por esa vuelta gangsta. Por si no se acordaban cómo se muere un carro, así es como se muere un motor. 17.8 está bastante bien. Nada mal. Personalmente siento que con carga entre ciudad y carretera, el consumo promedio va a estar oscilando entre los 10 y los 15 kilómetros por litro reales, lo cual no me parece nada despreciable, porque si la estás usando, quiere decir que se está pagando sola con el trabajo que hace para tu negocio. Si tienes un negocio que acabe en IA, panadería, ferretería, tortillería, tlapalería, lavandería, tintorería, verdulería o lo que sea, esta es muy probablemente tu mejor opción de compra. E incluso tienes la posibilidad de decir: mamá, soy yo, Paquita. Y solo por si te cabía duda, el espacio es generosísimo. Y el asiento lo puedes hacer para adelante, para atrás. Así que si eres una persona muy alta o muy robusta, esto no va a ser un problema. Pero definitivamente la cualidad que yo más amo no es ni el aire acondicionado ni el sistema de audio con Bluetooth, sino el parabrisas gigantesco al cual el video realmente no le hace justicia. ¿Cómo se maneja? Te estarás preguntando. Bueno, es mucho más estable de lo que parece. Debido a que la carrocería es alta, si hay un poco de body roll a la hora de tomar las curvas. Sin embargo, el centro de gravedad es relativamente bajo y la flecha de cardán junto con el eje trasero ayudan mucho a distribuir el peso, la carga y el empuje hacia la parte trasera, cosa que se traduce en mejor estabilidad. La dirección me gusta porque tiene buena firmeza. En ningún momento se siente aguada, porque lo último que necesitas cuando llevas carga es que tu dirección se sienta aguada. La firmeza es lo que te da esta sensación de más estabilidad y mejor control. La suspensión es una suspensión puesta a punto para la carga. O sea que cuando viajas completamente vacío, sí vas a sentir que brinca un poco, porque el mejor comportamiento de esta suspensión definitivamente va a ser con media tonelada de mercancía aquí atrás. Pero lo que más me gusta de Chevrolet Tornado Van es el enorme parabrisas con la fantástica visibilidad y el hecho de que tiene una transmisión manual que te permite, segunda, acelerar con todo, llevarla hasta la línea roja y sacarle todo el empuje en la punta de tu pie derecho. Obviamente, entre más duro le das, el consumo se va a ver impactado. 120 kilómetros por hora, rebasando como si nada. No parece mucho si lo comparamos con un sedán, pero esta es una camioneta para trabajo. Y freno, punta tacón y freno. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo andamos en cuanto a potencia y capacidades? Bueno, para salir de dudas, este es el motor 1.5 litros, 4 cilindros que Chevrolet equipa en Tornado Van. De entre mis cosas favoritas es que está acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades, deliciosa, y entrega 103 caballos de potencia y 108 libras-pie de torque desde las 3.800 revoluciones. O sea que a la mitad de las vueltas ya te está dando todo su empuje. En teoría, esto hace que el motor sea más eficiente en el consumo de combustible
combustible, y aunque la potencia y torque no impresionan a muchos, como dijo el papá de Austin Powers, no se trata del tamaño, sino de cómo se mueve. Y eso es lo que estamos a punto de descubrir. Apagamos la climatización, embrague, primera, 3, 2, 1, aceleración. Ahí está, salimos con todo. Línea roja, segunda. Línea roja, tercera. Se tomó su tiempo, es un vehículo de trabajo. 100 kilómetros por hora, cuarta. ¡Qué bien está! Me encanta lo que hace y me encanta cómo lo hace. En conclusión, si estás buscando camioneta para trabajo cerrada, que puedas deducir de impuestos, que tenga un retorno de inversión rápido y que se pague sola con el trabajo que va a hacer para tu negocio, y si además quieres tener las comodidades básicas necesarias para trabajar a gusto, como aire acondicionado y un volumen de 3.300 litros, así como 650 kilos de capacidad de carga, con todo el soporte, repuestos y servicio confiable de una marca legendaria que no te va a dejar abajo, entonces, mi gente, Chevrolet Tornado Van es la más barata y mejor camioneta para trabajo que te puedes llevar por tu dinero el día de hoy. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso, checa esta excelente recomendación que te dejo aquí en pantalla.